En esta práctica vamos a hacer la toma de signos. Para ello vamos a empezar con el pulso. Generalmente vamos a tomar el pulso radial, pero recordemos que hay diferentes pulsos. Tenemos el pulso temporal, el pulso auricular, el pulso carotídeo. También vamos a encontrar el pulso braquial. Vamos a encontrar también el pulso radial y el pulso cubital. En la parte inferior vamos a encontrar el pulso inguinal. Por posterior encontraremos el pulso popliteo. También vamos a tener el tibial y el pedio. Entonces, para esta práctica vamos a usar el radial. Tomamos toda la mano y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar los tres dedos, el cuarto, el tercero y el segundo, por detrás de la muñeca del paciente, y lo que vamos a hacer es ponerlos en el pulso radial. Allí vamos a sentir el pulso. Entonces, al sentir el pulso vamos a contabilizar el tiempo, 1 minuto, y cuántas pulsaciones vamos a sentir. Listo, en este punto nos dio 30 segundos, en los pulsos que nos dio el paciente fueron 33, entonces estos los multiplicaremos por 2 para completar 1 minuto, entonces serían 66 pulsaciones. Nuestro paciente está perfecto porque el rango normal es de 60 a 100. El siguiente signo que tomaremos es la temperatura. Generalmente lo hacemos con un termómetro de mercurio o también lo podemos hacer con uno digital. Lo vamos a hacer primero con uno digital y luego lo haremos con uno de mercurio. Entonces, tenemos que verificar que esté prendido y luego le vamos a decir al paciente que por favor alce el brazo. Vamos a poner esta parte en la axila del paciente y le pedimos al paciente que baje el brazo. Esperamos y el mismo termómetro nos avisará cuando retirarlo, que generalmente son de 3 a 5 minutos. Recordemos que hay diferentes tipos para medir la temperatura. Hay temperatura central y temperatura periférica. La periférica puede ser bucal, axilar, rectal o también en el conducto auditivo externo. La temperatura central la podemos medir en el esófago inferior, en la membrana timpánica o también en la arteria pulmonar. El termómetro del paciente ya nos avisa que está listo para retirar. La temperatura que da es 36.1 grados centígrados. Allí podemos identificar que nuestro paciente se encuentra en una temperatura normal. Recordemos que la temperatura normal oscila entre los 36.5 grados a los 37 grados. Y recordemos que de 37.2 a 37.8 vamos a tener febrícula. Y mayor a 38 se le considera fiebre. A continuación vamos a tomar la tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Recordemos, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias y la tensión arterial es la fuerza de las paredes que ejercen contra la sangre. Entonces, la presión o tensión arterial está bien dicho para el siguiente signo que vamos a tomar. Entonces, en primer lugar, debemos pedirle al paciente que relaje su brazo. Ahora, tenemos que poner el brazalete. El brazalete nos va a dar la información. Allí nos dice que tenemos que indicar, poner esta parte en donde se encuentra la arteria braquial. Entonces vamos a poner el brazalete en este lugar. Pues allí se encuentra la arteria braquial. Tenemos que identificar que el brazalete no quede ni muy justo ni muy suelto. ¿Listo? Entonces, para este paso tenemos que identificar que quede 3 centímetros o 2 por encima de la fosa del codo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a tomar el pulso del paciente. Cuando encontremos el pulso radial del paciente, vamos a empezar a inflar el brazalete hasta que dejemos de sentir el pulso. Cuando dejemos de sentir el pulso, esta es la presión sistólica.
Pero ¿qué va a pasar? No nos debemos como confiar. Entonces para ello vamos a usar el método de auscultación con el fonendoscopio. ¿Listo? Este es el método de la palpación. Pero para hacerlo mejor es mejor hacerlo mixto. Entonces empezamos. Dejé sentir el pulso en 120. Ahora voy a inflar un poco más para evitar algún sesgo. Después de ello vamos a ponernos el fonendoscopio y vamos a ubicar este en la arteria braquial. Empezamos a desinflar poco a poco. Efectivamente, el primer sonido de Korokov lo escuchamos en 120. El último sonido de Korokov, aproximadamente el quinto, se escuchó en 75. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? El primer sonido de Korokov nos indica la presión sistólica y el último, aproximadamente el quinto, nos indica la presión diastólica. Lo siguiente es identificar el estado de nutrición e hidratación. Para la nutrición vamos a hacerlo por el peso, hallando el índice de masa corporal y también con las medidas antropométricas con los pliegues. Ya lo vamos a ver. Entonces, para el índice de masa corporal lo tenemos que subir en una pesa y lo tenemos que medir. Bueno, le vamos a decir a nuestro paciente que se pegue bien contra la pared y esté lo más derecho posible. Entonces, vamos a poner una regla. En este caso nuestro paciente está muy alto. Entonces vamos a poner una regla para que nuestro paciente, para saber hasta dónde va. Lo siguiente es poner el metro hasta donde va la regla e identificar hasta dónde llega el metro. Allí podemos observar que nuestro paciente mide 1,75 metros. Después de haber identificado la talla de nuestro paciente, ahora vamos a identificar el peso para poder hallar el índice de masa corporal. Le pedimos el favor a nuestro paciente que se suba a la balanza y allí identificamos que el peso es de 56 kilogramos. El índice de masa corporal es el peso del paciente sobre la talla al cuadrado. Entonces, tenemos que nuestro paciente pesó 56 kilogramos y lo vamos a dividir sobre la talla, que es 1,75. Recordemos que la talla debe estar en centímetros. 1,75 centímetros y esta debe ir al cuadrado. Nos da que el paciente tiene un índice de masa corporal de 18,28. ¿Qué podemos inferir acerca de ello? Pues sabemos que el índice de masa corporal ideal o para el peso normal está entre 18,5 a 24,9. ¿Qué nos quiere decir esto? Nuestro paciente está en 18,2. Entonces podemos inferir que está por debajo del rango normal. Entonces debemos decirle a nuestro paciente o recomendarle un balance nutricional adecuado. Para la hidratación del paciente vamos a tener que se puede identificar mediante turgencia de piel, mediante gasto urinario, mediante la visualización de las mucosas. También tenemos que para los pediátricos vamos a identificar las fontanelas y también el pliegue abdominal. Entonces para nuestro paciente lo ideal sería mirar las mucosas para encontrar o determinar su estado de hidratación. Para observar la hidratación de las mucosas podemos utilizar nuestro equipo de órganos. Entonces generalmente lo debemos hacer con un espéculo nasal, pero pues en este caso solo vamos a tener este elemento. Lo que hacemos es prender la luz y decirle al paciente que por favor incline un poco la cabeza hacia atrás y poder mirar la mucosa. Después de examinar la mucosa,
identificamos que se encuentra bien hidratada y bien irrigada. Entonces nuestro paciente tiene una buena hidratación. También podemos realizarlo mediante la turgencia de la piel. Tenemos que hacerle esta prueba al paciente y la idea es que suceda esto para identificar que está bien hidratado. Si llega a quedarse pegada a la piel, podemos identificar la falta de hidratación. Otra de las medidas antropométricas es el perímetro cintura, el perímetro de cadera y el índice cintura-cadera. Entonces, tenemos que el perímetro de la cintura nos va a identificar si existe o no obesidad visceral. Tenemos que para los hombres debe ser mayor a 90 y para las mujeres mayor a 80. Entonces, ¿cómo vamos a medir el perímetro de la cintura? Debemos tomar la medida entre el espacio que existe entre las últimas costillas flotantes hasta la cresta ilíaca. Por favor. Entonces vamos a rodear al paciente con la cinta métrica. El paciente tiene 76 centímetros, nuestro paciente está en perfectas condiciones. Luego sigue el perímetro de cadera. El perímetro de cadera es alrededor de los glúteos. Se debe tomar en la parte más prominente de los glúteos y rodear toda la parte anterior. Nuestro paciente tiene 96 centímetros. Otras medidas es la circunferencia del brazo, también la circunferencia de la cabeza que se usa en edades pediátricas y también la circunferencia de la pantorrilla que se usa en los ancianos. Otras medidas antropométricas son los pliegues cutáneos. Dentro de los más importantes vamos a tener el bicipital, el tricipital, el subescapular y el suprailíaco. Recordemos que estos pliegues nos sirven para identificar la cantidad de tejido adiposo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para medirlo? ¿Cómo hago para cuantificarlo? Pues para ello necesitamos una herramienta específica que se llama plicómetro.